días a todos. Hoy estamos poquitos, pero no importa el número, sino lo que importa es que el Señor es el que está aquí, es el invitado y es el que nos habla, el que tiene que hablar esta mañana. Amén. ¿Sabéis cómo nos llaman, no? Somos evangélicos, o protestantes. Así que esto dice mucho de nuestro carácter. ¿Qué significa que somos protestantes? ¿Que protestamos? Pues viene un poco de ahí, Eran los que protestaban por lo que había sido y lo que estaba siendo un abuso de la Iglesia Católica en aquel tiempo, en la Edad Media, cuando se estaba construyendo la Ciudad del Vaticano, y lo que se estaba haciendo era la venta de las indulgencias. Decían que cuando el recaudador de impuestos de la Santa Sede caía una moneda en el fondo de la bolsa, un alma salía del purgatorio. A Lutero y a otros esto le escandalizó y empezó a predicar contra esta aberración que era y falseamiento del Evangelio que estaba siendo, ¿no? Entonces, sobre todo protestaron contra la venta de indulgencias. El perdón. Claro, esto es un buen invento, nunca se sabe cuál es el arma que sale del purgatorio, porque tú una vez que pagues por las tuyas, ya está arreglado el asunto, ¿no? Somos protestantes. Jesús también protestó. ¿Recordáis alguna protesta que montó Jesús? En el templo. Escrito está, esta casa debe ser casa de oración, mas vosotros la habéis hecho ¿lo qué? Cueva de ladrones. Por eso que protestar a veces está bien. Jesús protestaba por lo mismo, por la corrupción religiosa y sacerdotal. Los discípulos protestaron. ¿Y por qué protestaban contra los fariseos? Porque habían matado al Mesías, aquel que era el creador, el defensor de la vida. Los primeros protestantes, ya vemos cómo protestaron contra las indulgencias. Así que protestar desde hace años puede ser por causas nobles. Hoy, si encendemos la tele, se ven protestas por todo. ¿Verdad que sí? La gente protesta contra el rey, protesta contra esto, contra lo otro, contra la corrupción, y muchas de estas protestas están bien fundadas. Ahora bien, podemos ser protestantes, podemos protestar dignamente, honestamente, por algo noble, o podemos ser unos refunfuñones, es decir, protestar por todo. Y esto tiene que ver un poco con, ¿sabemos tener contentamiento? Esta es la pregunta, y este es el mensaje, el contentamiento. Y me gustaría que fuéramos a la palabra, a Filipenses 4, de 10 al 13, si alguien lo pudiera leer. Filipenses 4, del 10 al 13. Yo me pongo aquí pegado al micro para gritar, para que me escuche Dina, que siempre me dice, grita un poco. Amén. Gálatas, Efesios, Filipenses. ¿Lo tenemos por ahí? Amén. ¿Quién puede leer? Amén. Bueno, el tener contentamiento. Pablo aprendió a tener contentamiento y Pablo estaba en una situación en la que de alguna manera estaba, si nos fijamos, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, o sea, ellos eran conscientes, estaban atentos a la necesidad de Pablo, pero os faltaba oportunidad. Bueno, por algún motivo no daba llegado la ayuda, aunque él estaba necesitado de esa ayuda. Qué bueno, ¿verdad? Alguien que está dispuesto a atender, alguien que está dispuesto a esperar esa ayuda, y mientras tanto, ¿qué nos dice? Que ha aprendido a tener contentamiento, a saber pasar necesidad, a saber pasar hambre y a saber saciarse en su momento. Si nos fijamos en David, porque una de las cualidades de la persona que sabe tener contentamiento es
la gratitud. Y esto es algo que posee la persona que tiene contentamiento. David tenía un corazón como el de ¿quién? Como el de Dios. Sin embargo, sabemos todos de él o de los, pero sobre todo del pecado de David. Ahora fijaros bien, David también era noble, se había arrepentido de sus pecados y de su pecado. Y era un hombre agradecido. No lo busquéis, pero si queréis anotar la cita, en 2 de Samuel 10:2, David dice que hizo misericordia con Anún, hijo de Naas. Pero esto desencadenó una guerra, porque él estaba agradecido a su padre y quiso redimir a este chico, a este hombre, como su padre le había ayudado a él en su momento. Tenía en su mente agradecerle. La pregunta, ¿somos agradecidos? Esto es muy importante, porque acordaros que agradecer, Dios se goza de aquellos que agradecen. Y las personas agradecidas normalmente, ¿sabéis qué tienen también? Una sensibilidad humana. Isaías 58:7 dice: no es para que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Fijaros, algo muy importante, tener sensibilidad. Acordaros que los filipenses con Pablo fueron sensibles, fueron capaces de ver su necesidad, fueron capaces de darle ese trozo de pan que necesitaba o ese abrigo. Es una cuestión muchas veces de estar atentos a los que tenemos a nuestro lado. A veces tratamos de practicar nuestra religión o nuestra fe o nuestra creencia envuelta entre papeles de regalo, entre cosas cómodas, pero la cuestión está en llegar a aquellos que tienen necesidad. A veces de poco vale repartir un folleto. Ese folleto va a acabar en la basura, pero si sin embargo abrimos nuestra mano, nuestro corazón a alguien, a veces no se trata tanto de dar un trozo de pan, sino de sencillamente escuchar. Decía Denilson al principio que vivimos en una sociedad individualista, y es verdad, muy individualista. Cada uno en su casa, cada uno a lo suyo. Yo no me quiero meter en follones, yo no me quiero meter en el rollo de otros. A veces esto te va a hacer salir mal parado, a veces al final vas a ser mal agradecido. La cuestión es la que de ayudar no depende de que vayas a ayudar para que te lo agradezcan. ¿Me estáis entendiendo lo que os quiero decir? En Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Yo escuché una vez que, ¿sabéis por qué el Mar Muerto le llaman Mar Muerto? No sé si esto es tanto así o si no lo es. Porque desemboca un río pero no tiene salida el agua. Entonces se va evaporando, hay mucha salinidad, allí no se produce la vida, pero realmente no hay el agua no está viva. Nosotros somos canales. Los lagos tienden a la putrefacción del agua, porque no hay corrientes, ¿me entendéis? Nosotros somos canales, somos como ríos, como torrentes. ¿Sabéis por qué? Porque nada de lo que tenemos o podamos poseer es nuestro. ¿Estamos de acuerdo? Nada. A veces sí creemos que es nuestro. Y entonces ahí es cuando nos agarramos a estas cosas y lo único que nos hace es o ser materialistas, o ser egocéntricos, orgullosos. Romanos 15:1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Allá. ¿Qué son las flaquezas de los débiles? Pues a veces es un carácter duro, a veces es un carácter complicado de alguien, a veces es un estar dispuesto a colaborar con alguien y resulta que en cuanto te das la vuelta te está poniendo a caer de un burro. Esta es la situación, es más fácil eso que otra cosa. Dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
y llevad las cargas los unos de los otros. Mirad una cosa, esto es, hoy en día a lo mejor los que estamos aquí, igual andamos justitos, pero igual tenemos algo para comer, ¿verdad? O Dios lo quiera, y si no, pues debemos colaborarnos unos a los otros. Ahora, muchas veces lo que no hay es gente dispuesta a escuchar a nadie. Yo esto lo veo mucho. Ayer fui a un médico que me está llevando aquí un tinglado de una calcificación de un tendón. Este es un señor mayor, ¿no? Bueno, mayor. Tiene 57 años, no es tan mayor, pero se da muy a mayor. Es un tío bastante raro. Y me estuvo contando así, como esto lleva como más de media hora, me estuvo contando que es hijo único y que él estudió medicina y que sacó la carrera de tirón y que su padre jamás le reconoció un logro, jamás se alegró de un éxito. Acabó la carrera jovencito, con 20 y pocos años. Dice, todos los chicos, sus padres le dejaban el coche y a mí jamás me lo dejó. Y con 21 años me dio una paliza que me marché de casa. Después me fui a buscar. Y dice, ¿y sabes que aún tengo ese resentimiento ahí dentro? Bueno, no es creyente, ¿no? Pero dije, este hombre con la necesidad que tenía de echar para afuera, ¿me estáis entendiendo lo que os quiero decir? A veces solo el hecho de escuchar y el hecho de que alguien pueda echar fuera, esto le ha servido a la persona de un alivio. Y a nosotros no nos supone tampoco tanto. Digamos que a mí no me costaba. Bueno, de verdad es un negocio, porque yo lo estaba pagando un poco hasta por aguantarlo, ¿eh? No, pero fuera bromas. Es muy importante que aprendamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros, porque esto es la ley de Cristo. La ley de Cristo es los unos a los otros en todo. En Hebreos 13:3 dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Cuánta gente hay maltratada en todos los sentidos? Maltratada física, maltratada psicológicamente. ¿Cuánta gente hay esclava? ¿Cuánta gente hay presa? ¿Presa en qué? En razonamientos, a lo mejor enganchada a algún vicio. ¿Cómo podemos llegar a ellos? Fijaros una cosa, si decimos centro recto seguramente nos suena, ¿verdad? O remar. Es ayuda y es una obra evangélica de ayuda a necesitados. El recto es de ayuda a toxicómanos. No entro en críticas acerca de si estos han tenido buenas prácticas o malas prácticas en cómo se ha llevado a cabo estas obras. Pero una cosa, ha sido quizás el testimonio más grande que se haya tenido, que se tenga en España, de lo que es la Iglesia evangélica. Ya digo, con las buenas o las malas prácticas, en sus casos algunas han caído en rayado o en el sectarismo. Pero es un hecho de poder practicar de verdad la auténtica religión. Como nos dice Santiago, que la auténtica religión, la pura y sin mancha, delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Igual no hay viudas en la Iglesia, pero igual tenemos, bueno, sí hay, tenemos algunas viudas, pero divorciados, hoy es un drama. El divorcio es algo que es más fácil estar divorciado que casado. Y huérfanos, pues huérfanos sí hay, porque los hijos de los padres divorciados son unos sufrientes, nos guste o no, lo podamos ver de cualquier manera. O sea, yo no, con esto no quiero herir sensibilidad de nadie que pueda estar ahora yo hablando, pero realmente lo pasan mal. Y muchas veces nosotros lo que estamos es para ayudar a sobrellevar estas cargas. La humildad, la sensibilidad humana, la gratitud, la sensibilidad humana y sobre todo una cosa, el tener contentamiento no se trata de tener mucho o poco. Como leemos, dice Proverbios 15:16, mejor es lo poco con temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación.
Hace poco echaron un reportaje, no sé si igual lo visteis alguno, reportajes de estos que echan a las 2 de la mañana, que ya han repetido 357 veces. Este era sobre, aparte lo ves porque dices tú, esto ya... Y era... Yo no sé qué cadena es, porque ahora sabéis que muchas son callejeros, otras son no sé cuánto, pero más o menos todas vienen a decir lo mismo. Pero se trataba de la crisis, eran unos chicos que estaban viviendo en una vivienda, que ahora el chico la quería dejar, la vivienda, porque eran urbanizaciones fantasma, terminadas, sin habitar. Y ahora no tenían ni servicios, ni tenían agua corriente, ni tenían luz. Bueno, eran, dices tú, urbanizaciones de miles de viviendas, tanto en pisos como apartamentos. Hay gente que se mete de ocupa, bueno. Y había un restaurante nuevo, sin terminar. Y el hombre dice, mira, aquí el dueño de este restaurante saltó la crisis y se suicidó. Se colgó en una viga, ya tenía el restaurante decorado para abrir. Y se suicidó. Y decía, y otro más allá arriba también se suicidó, que tenía no sé cuántos. Mira, os digo una cosa, esta crisis ha dejado, porque no se contabilizan, pero muchísimos suicidios. Huérfanos, viudas, de todo. ¿Y sabéis por qué? Vosotros sabéis que después de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses iniciaron la guerra, atacaron Pearl Harbor, y ahí es donde los americanos dijeron, hoy que vienen a por nosotros también, nos tenemos que mojar en esta guerra. No es que los americanos sean tan buenos, que lo son, pero realmente ellos se molestaron porque si no, les iban a ir a la chepa. Y una de las cosas cuando se firmó la paz en aquel barco, ¿sabéis a qué le obligaron a decir al emperador japonés? Que él no era Dios, porque era adorado como Dios. Esto suena un poco raro, en 1945, hace 4 días, como dice el otro, pero era una realidad, era adorado como Dios. Y los kamikazes que estrellaban sus aviones contra los barcos, era por el emperador, era por Dios que morían. Cuando esto se sucedió, ¿sabéis qué hicieron? Muchos se suicidaron, porque el Dios en el cual habían creído toda su vida era mentira. Así sucede con el dinero, así sucede con una posición. Hay un dicho que dice que el dinero es un gran siervo, pero como amo es el más despiadado. Se trata de disfrutar de lo que tenemos, sea mucho, sea poco. Como decía Proverbios, un trozo de pan. Que haya alegría. Porque el Evangelio es alegría. Es el poder disfrutar de lo poquito que tengamos. No vivir en la amargura de anhelar lo que a lo mejor no podemos tener. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. La vida del creyente, como mirábamos esta mañana, es por fe. Pero no es una fe en un emperador, no es una fe en el dinero, sino es una fe en ¿quién? ¿En quién? En Dios vivo, en Cristo, en el Hijo, en el Eterno. No se trata de tener mucho o poco. Y otra cualidad muy importante, lo vamos a dejar aquí, pero la humildad. Cualquiera que se humille, y como lo veíamos esta mañana, entonces el Espíritu que prepara las cosas, porque yo no había visto para nada lo que tocaba. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:4. Todo el que se humille, dice la palabra, que será, ¿qué? Exaltado. Pero aquel que se enaltece, será humillado. Y Dios aparta su rostro del altivo. Cuidado. El pueblo de Israel, ¿sabéis cuál fue su pecado y por lo que tuvieron que pagar en el desierto 40 años hasta morir toda una generación? Por la queja.
no solamente se habían quejado de sus líderes, de Moisés y de Aarón, se habían quejado de Dios. De una manera, nos has traído aquí para que moramos de hambre. Comemos este pan que nos aburre, que nos toma codornices hasta que le salgan por las narices, dice la palabra. Yo creo que el Señor quería decir una palabra más dura, pero dice hasta que le salgan por las narices. Se trata de una actitud, se trata de la intención de nuestro corazón, se trata de ¿qué queremos? Se trata de ponernos por abajo. ¿Sabéis lo que era humildad, verdad? Humus viene de ahí, es las hojas que se van cayendo, los restos vegetales que van cayendo, se pudren, se hacen abono, estiércol, y eso se traducen en ¿qué? Nutrientes para las plantas, para los árboles, para las plantas que plantáis en casa, para unas lechugas gigantes, deben tener mucho humus. Pero se trata de eso, de morir, de hacerse, iba a decir, no digo la palabra, pero de hacerse caca. ¿Me estáis entendiendo lo que os quiero decir? Convertiros en eso. ¿Para qué? Para crear vida. Fijaros que el que es humilde se le abren las puertas, pero al enaltecido, a veces se encuentra gente que se enaltece, que se hace orgulloso, aún a pesar de estar en una necesidad, porque se trata de una actitud que uno pone en su corazón. Voy a terminar y concluyo con el último versículo. Todo lo puedo ¿en qué? En Cristo que me fortalece. Este es un versículo que nos gusta mucho, ¿eh? Los anteriores hay que tenerlo en cuenta. Aprender a tener contentamiento. Os digo una cosa, ¿eh? Esto no es yo creo que la base de la felicidad. Si somos capaces de estar contentos, de sentirnos contentos con lo poco que tengamos, con lo material, a veces hasta voy más allá, no solo lo material, sino con tener, aunque sea poca gente, pero aquellas personas que de verdad nos quieren y nos estiman. ¿Me entendéis? Porque a veces podemos ser rechazados hasta por nuestra propia familia. Pero si tenemos al menos uno que nos quiera, cuídalo como un tesoro. Guárdalo. Estímalo. Séle agradecido. Repórtale en lo mucho y aún más, porque seguramente te sentirás gozoso de darle más allá de lo que esa persona te pueda dar. Juan 10:18 dice, fijaros lo que dice Jesús, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él estaba hablando de su propia vida, cuando va a ser entregado. Él está y tiene el poder de poder dar y de poder quitar. Así que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada tenemos si Dios no nos lo da, nada es nuestro, y seamos sabios y humildes y tengamos la sensibilidad con el prójimo y seamos agradecidos. Que Dios os bendiga.